el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy hay un mensaje de parte de Dios. Por tantos acontecimientos que están pasando, Dios nos está hablando. Y ese es el tema del mensaje. Dios habla hoy. Así como la traducción de la Biblia que hay, Dios habla hoy. Hoy vamos a estar hablando de esa voz que nos está hablando y nos está llamando para bendición. Así es que regresamos con el mensaje. Permita, Señor, que podamos hacer lo mejor para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Rogelio. Y, Señor, la gracia que has puesto en su vida se manifiesta en esta mañana, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, para todas las personas que hablan y entienden el idioma de inglés, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para tener calma, serenidad y poder, Señor, transmitir correctamente el mensaje de tu bendita palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, en el nombre del Señor, decir y disculparme, ¿ok? Porque a veces soy muy rápido, muy desesperado y no he podido esperar al intérprete. Pero voy a procurar por todos los medios posibles por hacerlo para que se pueda entender, los muchachos que entienden inglés lo puedan aprovechar también y algunas personas que verán el programa también la puedan aprovechar. Amén. Esta mañana vamos a comenzar This morning we will begin con el mensaje with the message de que Dios nos está hablando el día de hoy. that God is speaking to us today. Las personas a veces quieren que un profeta venga y les hable, Sometimes people want a prophet to come and speak que to them alguien en emoción To les speak them. diga algo and speak something que los emotional ponga en acción. that would set them into action. Y muchas veces And many times somos dados a escuchar falsos we're profetas given over to listening to false prophets y a ignorar la palabra de Dios. and to ignore the word of God. Dios nos habla a través de su palabra God speaks to us through His word, y nosotros necesitamos estar despiertos and we need to be aware para oír el mensaje de to Dios. listen to the message of God. Esta mañana quiero que nosotros escuchemos And this morning I want for us to listen lo que Dios tiene para to nosotros. what God has for us today. Dios en su infinita The misericordia Lord in His infinite mercy siempre tuvo un trato con los hombres que Él escogió. always had a special dealing with the people that He chose. Por ejemplo, Adán, For example, Adam, Seth, Seth, Noé, Noah, Abraham, Abraham, José, Joshua, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, todos esos patriarcas que existieron. all the patriarchs. De ellos tomó un pueblo And from them He took a people en el cual tuvo un trato especial. in which He had a special dealing. El pueblo de Israel. And we're talking about the people of Israel. El pueblo de Israel gozó de la presencia de Dios durante 40 años, The people of Israel enjoyed His presence for a period of 40 years. de manera que ellos lo podían ver In such a way they could see Him a través de la nube in the cloud y a través del fuego durante la and to noche. the pillar of fire in the evening. Ellos gozaron, hermanos. And they enjoyed, Ellos son los testigos de Jehová, they are the witnesses of the porque Lord. sus padres estuvieron ahí, Because their ancestors were porque there. ellos le conocieron Because they recognized y ellos oyeron la voz de Dios. and they heard the voice of God. Entonces Dios preparó ese pueblo So the Lord especial. prepared these special people. Pero como todo, hermanos, But as in everything, parece que entre más nos quieren, it appears that while when we are more más loved, nos hacemos groseros, we become even ruder. más nos hacemos We caprichosos. become mischievous. Y muchas veces And many times, no agradecemos we don't thank ese there's no gran gratitude amor que Dios tiene para con for that nosotros. great love the Lord has towards us. En el trato que Dios tuvo con su pueblo, And the treatment God had with His people, las demás naciones no estaban incluidas, the other nations weren't included in that. porque Dios les había dado oportunidad a esas naciones Because God had given those nations opportunities para que cambiaran su forma y su actitud, to change their attitudes. pero nunca cambiaron, But they did not change. sino que se dedicaron al odio, al resentimiento, But rather they get themselves over to resentment and a la hate, idolatría, to idolatry, al crimen, to crime, y nunca pudieron acercarse a Dios. and they can never draw near to God.
El pueblo de Dios que Él escogió the people of God that he chose se hizo rebelde. became rebellious. Se creyó el consentido de Dios. They became very spoiled. Y por esta causa And because of this reason, dejó a Dios. they abandoned God. Cuando ellos dejaron a Dios, When they abandoned the Lord, el Señor los dispersó en el mundo, the Lord dispersed them. principalmente a las 10 tribus de Israel. It's believed the 10 tribes of Israel, Las dispersó por todo el mundo he dispersed them throughout the world con un propósito. with one purpose. Porque Dios siempre habría tratado con Because ellos. God had always dealt with them, Ahora el Señor les dice, and now he tells them, yo los voy a dispersar en el mundo I'm going to disperse you throughout the y world, ustedes van a servir a los ídolos and you will serve the idols, y van a sufrir and you will suffer, y van a saber la diferencia and you will know the difference entre servirme a mí between serving me y servirle a los and dioses. serving these gods. Y miren que sí, hermanos. And that did turn out to be the case. Porque si usted se puede poner, si usted piensa por un momento, Because you think for just a moment, si las tribus de América if the tribes, the nations of America, pertenecieron al pueblo de Israel, belong to the people of Israel, las tribus de América, the hermanos, tribes of America, muchas desaparecieron many of them disappeared porque hacían sacrificios a sus dioses. because they offer sacrifices to their gods. Yo estuve en las pirámides de México I was in the pyramids of y Mexico, arriba hay una gran piedra. and there's a great stone at the Durante very la top fiesta del sol that during the feast of the sun, se sacrificaban jóvenes, young people were sacrificed. señoritas, Young ladies were se sacrificed. sacrificaba tanta gente Many people were sacrificed. que ellos ponían los cuerpos en las escaleras And they kicked the bodies down the stairs y hasta que la sangre llegara hasta abajo, until the blood reached down to the bottom. ellos paraban. And then that's when they would stop. Entonces Dios les dijo al pueblo, So Lord si told the ustedes people, van a servir a otros dioses, if you want to follow other ustedes gods, van a sufrir. then you're going to suffer. El problema era The issue que el pueblo de Israel was that the people of se Israel extendió por todo el mundo. were dispersed throughout the world. Israel desapareció. And it is believed that disappeared. Solo quedaron los judíos, Only the Jews, la tribu de the Judá, tribe of Judah, la tribu de the Benjamín tribe of Benjamin, y parte de la tribu de Leví, and part of the tribe of que han Levi remained, llevado la luz al mundo. which has taken the light to the world. Entonces, hermanos, So then, brothers, ¿qué hacer para alcanzar al mundo entero? so how do we do it to reach the entire world? Anteriormente, Dios tuvo trato solo con el pueblo de Israel. Before, God only dealt with the people of Israel. Y Dios, en su amor por ese pueblo, And Lord, in his great love for these mandó people, a su Hijo al mundo sent his son to the world para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. to seek out the lost sheep of the house of Israel. Pero lo más sorprendente de But what's esto more surprising about this es Juan 3:16. is John 3:16. Juan 3:16 And John 3:16 dice tells us que de tal manera Dios amó al mundo, hermanos. that Ya no solo, for God so loved the world, ya no solo a un pueblo. not just one people. Dios amó al mundo. He loved the entire world. Dios ama al mundo. God loves the world. Y Él envió a su Hijo unigénito And sent his only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree so that all those who believe in him no se pierda, should not perish, sino tenga vida eterna. but rather they would Amén. have eternal life. ¿No le damos un Amen. aplauso fuerte al Señor por esto, hermanos? Should not be grateful for that? Ese es el amor de Dios, hermano. This is God's love, brother. ¿Cualquiera de nosotros daría a su hijo para morir por otros? Would any of us give their children to die for someone else? No creo, yo no I lo don't, daría. I don't think so. I wouldn't do it. Pero Dios, hermanos, But God, brothers, cuando vino Jesús, dice que vio a las ovejas, a las gentes como ovejas. the Bible tells us that God saw the people as sheep that had been dispersed. Tuvo tristeza porque andaban como ovejas que no tenían pastor. And he was saddened because they were sheep without a shepherd. Y desde entonces, And from then, Jesús ha sido el buen the pastor Lord has been the good shepherd para traer a las ovejas, to attract the sheep, a las ovejas perdidas to attract those who are de la lost casa de Israel. towards himself. Y un día And one day, te encontró a ti he found you y me encontró a and he mí. found me. Y por el amor del Padre And by the love of the Father, nos salvó he saved us y nos perdonó. and he forgave us. ¿Cuántos dan gloria a Dios I'm por to give esto, him hermano? glory for this. Dele un aplauso al Señor.
El mensaje se llama esta The mañana, message this morning Dios habla hoy. is God speaks today. Es más, hay una traducción de la Biblia que se llama Dios habla hoy. In fact, there's a Bible translation that says God speaks today. Y si alguien duda de que Dios le está hablando, And if someone doubts that God is speaking to you, esta mañana probablemente usted pueda saber maybe this morning you can know que Dios le está hablando that a su God vida. is speaking to you. Dios en su infinita And the Lord in misericordia His infinite mercy ha permitido un sinnúmero de desastres has allowed disasters to take place. y han sufrido And people have suffered. cristianos y no cristianos. Christians and non-Christians. Están pasando pruebas, They're going to tests. están pasando They're going tribulación, through tribulations. salvos y no salvos. Those who are saved as well as those who are not saved. Porque Dios nos está hablando a nuestras Because the Lord is vidas. speaking into our lives. Porque Dios trata de llamarnos la Because atención. the Lord is trying to captivate our Dios attention. quiere que despertemos The Lord wants for us to awaken de ese sueño, from this sleep, que despertemos de esa that we ignorancia awaken from our ignorance, y que pongamos nuestros oídos y and nuestros that we ojos set our eyes and ears atentos towards a la visita de Dios. the visitation of God. Porque Dios nos está hablando. Because God is speaking to us. ¿Cuál es el problema de esto, hermano? But what's the issue? El problema es que muchas veces somos The rebeldes, problem is that many times we are rebellious. como los niños, hermanos. Like children. Que usted le dice, no hagan That esto, you tell them, don't do that, y ellos lo hacen, and hermano. they do it anyway. Como los teenagers, As teenagers, que los teenagers que se saben, que creen saber todo, the teenagers who know everything, y les dices, and you tell y them, les enseñas, and you teach them, y ellos no quieren hacerlo, son and they don't want to rebeldes. listen to you. Dios nos está hablando, God is speaking to us. y muchas veces cuando nosotros vemos que Dios nos and habla y anytime we see that God entendemos, speaks to us, we understand, podemos oír la voz de Dios. then we can hear God's voice. En el año 2001, En el 11 de septiembre, On September 11th, 2001, hubo un ataque a los Estados there Unidos was an attack in the United States, y las torres se cayeron. and the Twin Towers fell. Y el hermano David Wilkerson, que era pastor en And Manhattan, our brother Dave Wilkerson, who ministered in the city, testificó. testified. Todas las iglesias de Nueva York He said all the churches in New York estaban llenas, were hermano. filled. No había lugar para más There gente was no place for other people porque ellos sintieron because people felt que Dios les estaba that God hablando was speaking to them a través de un ataque terrorista through a terroristic attack, que ellos sufrieron. which they suffered. Durante 3 meses, And for a period of 3 months, las iglesias estaban llenas, it is hermano. believed the churches were filled to the max. Pero a los 6 But meses 6 months later, había menos gente there were less people que antes de el ataque terrorista. than even before the attack took place. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque creemos que la voz de Dios no es importante. Because people don't give importance to God's Porque voice. no nos podemos a pensar Because we don't stop and think que cuando alguien nos da un consejo, that when someone gives us counsel, nos los da para largo tiempo. it is given to us for a long period of time. Para que a través de llevar la obediencia delante de Dios, So that in obedience to the Lord, nosotros podamos ser librados we can be delivered del lazo del cazador, from the de la destructor, peste destruidora, from the pestilence, del maligno que nos from acecha. the wicked one who wants to harm us. Por el consejo de Dios, By God's counsel, nosotros podemos pasar we can therefore go en through medio del valle de muerte the valley of shadow y no of death tener miedo ni temor, and not be afraid or a fearful, sabiendas knowing que Dios está con that nosotros. God is with us. Eso es lo que Dios hace, That is hermano. what God does. Para eso, And for this, Dios dice en su palabra, God says in His word, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. tremble earth before the Lord, before the God of Jacob. Dios, hermanos, está hablando a través de So terremotos, God speaks to us through earthquakes, a través de huracanes, through hurricanes, a través de through tsunamis, tsunamis, a través de deslaves, a través del through the fuego. fire, El Señor se está haciendo visible. and the Lord is manifesting Himself. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? But what is happening with the La church? iglesia era para que estuviera, Señor, tú nos estás hablando, It is the yo church to vengo say, delante de Lord, ti, you're yo speaking me to me, rindo, I come yo te before obedezco, you, I yo want soy to obey you, fiel, Señor, I'm yo faithful, oro, yo Lord, ayuno, I pray, yo hago tu I voluntad, fast, I do ayúdame, your Señor, will. Help me, Lord, para estar seguros de que tú nos hablas. to be assured that you're speaking to us.
De una y de dos formas habla Dios. God speaks to us in several ways. Por profeta de Dios que habla a su vida, Through a prophet of God that can speak into your life, o por enfermedad que llegue a su or corazón. through a sickness that's come to you. Porque del dolor, dijo Job, Because Job said él in se the pain arrepentirá that you will repent, y buscará a Dios. and that person will seek the Lord. El problema que estamos viviendo en estos The momentos problem we're living these days es que nos hemos hartado de tanta cosa en el mundo is we become so filled with the things of the world y de tanta maldad and with so much wickedness que ya la vemos como si nada. that we see wickedness as just a normal day. Yo no sé qué año se llevó a cabo la minifalda, I don't know what year the miniskirt came around, pero las viejitas de aquel entonces but the older ladies of that siempre time, criticaban a las muchachas que llevaban minifalda. and they said something about the miniskirts. Y la gente con pudor y educación y lo que ustedes quieran llamarle, And the people very gracefully, pues se sentían mal. they'll feel bad about it. Y pensábamos, el Señor ya viene pronto, amén. And we thought the Lord's coming soon, Pero nada pasó. but nothing happened. No es que Dios tarde su promesa, And it's not hermanos. that God is delaying His Él nos promise. quiere dar el tiempo necesario He will give us the y time quiere que nosotros necessary, escuchemos su and He wants for voz us to hear His voice y miremos sus and señales to look at the signs para que nosotros preparemos nuestras so vidas that we prepare our lives, y cuando estemos and that when en la prueba we are in the test y cuando estemos en la and we're tribulación, going through tribulation, cuando pases por las aguas, that when you go to the no waters, te anegarán. they will not touch you. Y si pasas por el And fuego, when you pass through the fire, no te they quemarán. will not burn you. Ni plaga tocará Nor plague tu morada. should touch your dwelling place. No dice que no vas a pasar. It doesn't say you won't go through. Pero cuando no escuchamos la voz de But when Dios we don't listen to God's voice, y nos contaminamos al ritmo de este and we're mundo, contaminated by the rhythm of this world, ya no captamos we no longer la capture presencia de Dios. God's presence. Ya no podemos escuchar la voz de We cannot Dios. hear God's voice. Alguna vez en su imaginación, bueno, yo soy un viejo de más de 70 años, I'm over 7 years old, jamás en mi but I imaginación never thought or imagined hubiera venido a mi mente ni a mi corazón would have come to my mind or my heart que un día that one day iba a ver a una persona desnuda I will see a person en naked la calle. walking down the street. Y eso, hermanos, And this, brothers, está sucediendo en este momento. is happening these moments. Y qué terrible, hermano. And it's terrible. Como los viejitos nos estamos muriendo, And the older people are dying off. pues ya no hay muchos viejitos que critiquen a esas There are personas. many older people that criticize these, Así es que these usted las people. ve en el mercado, So you see them in the los supermarket, ve en las tiendas, You see them in the las stores. ve en los you restaurantes, see them in the y restaurants, no hay ningún pudor para ello. and there's no kind of correction. Y towards es it. más, ya hasta es normal. And it's normal. It's okay. Esa es la maldad que ha invadido el mundo. That is the wickedness that has permeated in the world. Cuando vemos los temblores, cuando vemos que Dios está haciendo cosas en el mundo, When we see the Lord bringing earthquakes, doing things in this world, pensamos que pues siempre ha pasado eso. we say, well, this has always taken place. Miren lo que dice Habacuc. Cuando tú te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones, todas ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Madián, porque tú has vuelto a actuar. And Habakkuk 3:6-7 says, He stood and caused the earth to shudder. He looked and caused the nations to jump. Yes, the everlasting mountains were shattered. The ancient hills collapsed. His paths are everlasting. Also the tents of Cushan under distress. The tent curtains of the land of Midian were trembling. ¿Cuál es ahora nuestra actitud cuando sucede una desgracia en el mundo, hermanos? What is our attitude as our process of something like this happens in the Antiguamente, world? In the past, Cuando algo sucedía así, when something like this happened, los Estados Unidos inmediatamente llegaban con comida y the ayuda. U.S. immediately would render aid. Hoy Today, la cosa es muy it's diferente. very different. En Haití hubo un temblor terrible, hermanos, In Haiti, there was a terrible earthquake. y las organizaciones mundiales juntaron And the millones de world organizations dólares. gathered millions of dollars. ¿Y sabe lo que les enviaron? You know what they sent? Unas botellas de agua que alguien les regaló. They sent them water. Un avión de agua les llevaron a los haitianos. That's what, just one plane of water.
Hoy los haitianos están llegando a los Estados Unidos, se Today, the están muriendo de Haitians hambre, are coming hermanos. to the U.S. and they're dying of hunger. Pero como a nosotros no nos ha llegado, But muchas when it veces hasn't reached our shore, no it hasn't touched entendemos la us, voz de Dios. we don't understand God's voice. Hermanos, ¿por qué tenemos que esperar que nos llegue? Why do we need to wait for that to come to our lives? ¿Por qué tenemos que esperar que el Señor toque lo que más nos duele? Why must we wait for Him to touch what ¿Por we qué love the tenemos most? que esperar que nuestros hijos pasen por Why prueba, must our children go to the test, que Dios los enferme, that God make them sick, que mueran de COVID that they die of COVID, y que pasen cosas en nuestras and that things vidas? happen in our lives? ¿Por qué tenemos que esperar eso? Why do we have to wait? Cuando nosotros vemos la desgracia en otro lado, When we see the disgrace taking place elsewhere, pues nos conformamos well, we're okay with porque it. nosotros, We're gracias a Dios, estamos bien. because we're good, we're okay. Pero yo les he dicho y les he advertido, But I've told you and warned you a nosotros también nos va a llegar. that it is also going to touch us. Y es por eso que yo les And it is hablo el because of mensaje de this Dios that I bring you God's message. y les exhorto And I exhort para you que busquemos de to Dios, seek the Lord porque Dios nos está because hablando the Lord is speaking to us. y Él no quiere He destruirnos. does not want to destroy us. Él va a destruir al impío, He will destroy the Él wicked. va a destruir al He will pecador, destroy the Él sinner. va a destruir al He will desobediente, destroy the Él disobedient. va a destruir al He will rebelde. destroy the rebellious. Si nosotros nos encontramos But if we find ourselves bajo ese nombre, under this description, vamos a sufrir, then hermano. we also will suffer. Es por eso que esta mañana That's why this morning, el amor de Dios se hace visible en el the love mundo. of God is visible throughout the world. Me duele en mi corazón, dice el Señor, It pains my heart, the Lord tener says, que castigarlos. having to find the need to punish. Jeremías dice, Jesús se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremiah says, the Lord appeared to him long ago, saying, I have loved thee with an everlasting love. Therefore I have drawn you out with kindness. Dios está hablando a ti y a mí. The Lord is speaking to you and He's speaking Y to me. Él ha prolongado su And He has misericordia. prolonged His mercy. Porque como dice el apóstol, Because as the apostle Dios says, no quiere la muerte the del Lord does pecador. not desire the death of Dios the sinner, quiere que el pecador se but the sinner arrepienta, would que repent viva, que and goce live de la and presencia de enjoy God's Dios. presence. Íbamos platicando, We were no sé si speaking, con mi esposa o mi hijo, I was talking to my son and my wife. y empezamos a recapitular la congregación. We started to go with the congregation. Toda una familia grandísima, hermanos. A No big una, dos. family, two big families, Grandes familias two huge families desaparecieron de la iglesia. disappeared from the church. Dejaron sus They ministerios. left their ministries. Ahora andan por allá, hermanos, Now they're buscando no sé qué. seeking who knows what. Dejaron a Dios, They hermanos. left God. Qué tristeza, And that's sad, qué brothers. dolor. That's painful. Cuando nosotros no entendemos When we don't understand que Dios está hablando a that nuestras God is vidas, speaking to our lives, el mal va a venir a nosotros. then the wickedness will come to Y us. saben qué, hermanos, And you know what, a brothers? nadie nos gusta que nos digan, No one likes to be told. te lo dije. I told you. Eso es lo que odiamos, hermano. We hate hearing that. Mi esposa me decía, hay veces que a las personas no les gusta pagar lo que hicieron. My wife said one time that people like to pay for what they've Porque yo done. siempre les digo, And I always tell them, Romanos 3:26, Romans el 6:26, que la hace, la paga. Uno no dice así, ¿verdad? that if you do it, you pay for it. La paga del pecado That the wages of sin es la muerte. is death. La versión de Brian Mauricio, toma chocolate y paga lo que debes. The passage version is take chocolate and pay for it. Pero a nadie nos gusta eso. But no one likes that. ¿Saben una de las cosas curiosas que, One of the que hay curious things en los seres humanos That we find in people, y principalmente nosotros los and mexicanos, primarily those of us who are Mexican, que no nos gusta pagar? we don't like to pay. Pero nos ofendemos cuando nos cobran. But we're offended when we're Nos charged for it. ofendemos cuando nos Right? We're cobran, offended when they say pay me, pero no nos gusta pagar. but we don't like to pay. Bueno, ahora somos cristianos, But now we're ¿verdad? Christians, right? Pero cuando no éramos But cristianos, when we weren't Christians, ¿qué era lo que decíamos? what did we say? Debo, no niego. I don't deny I owe you. Pago, no tengo. To pay you, I don't have. Y esa era nuestra buena excusa And those are excuse para no pagar. to not pay. Y parece que esa excusa la queremos usar con Dios. And we try to use that same excuse towards God. Pero Dios dice, But God says con amor eterno te he amado. that I have loved you with an everlasting love. Y por tanto te he extendido mi And therefore I have misericordia. extended to you my mercy Para que entiendas, so that you para understand, que oigas. so that you hear. Yo oigo a mi esposa,
I hear my wife en su disertación, in her dissertation, en su in her exhortación, exhortation, en su desesperación and por her cada uno de ustedes. desperation for each one of you. La oigo orar, I hear her pray. la oigo leer su I Biblia, hear her read her Bible. la oigo I hear her exhortarles exhort you a buscar de to Dios. seek the Lord. Y no pueden decir, nunca nos dijeron And nada. no one can ever say, no one ever told me anything. Tienes que entender, You have to understand. tienes que entender We have to que la understand vida cristiana that the es Christian life a largo plazo. is long term. Si escuchas la voz de Dios y haces su You voluntad, listen to what's God and you do His will. ninguna enfermedad de la que Then envié a no los sickness that egipcios sent the Egyptians te enviaré a ti, will ascend upon you. porque yo soy Jehová tu Because sanador. I'm Jehovah, your healer. La gente está paniqueada, hermanos, People por esta are enfermedad. panicked because of the sickness, brothers. Y tienen razón, And they're right, porque no tienen a Dios. because they don't have God. Pero los que tenemos a But Dios, those who have si God, caminamos rectamente if we delante walk del Señor, righteously before His presence, Dios no es hombre para que God mienta, is not man that He should no lie, es hijo de hombre para que nor se son of man that He should have arrepienta. to repent. Él dijo, yo te voy a He proteger said, I'm going to promise y yo you, te voy a defender. and I will protect you. Y aunque andes en valle de And sombras though de you walk the valley muerte, of shadow of death, no temerás mal you alguno, will fear no porque evil, yo voy a for estar I will contigo be with you donde quiera que wherever that fueres. you go. Yo soy tu I am the Dios. Lord, your healer. Pero cuando algo pasó en nuestro oído y no oímos la voz de When Dios, something goes off in our listening, lo primero que hacer es, the Señor, first thing we ¿por do qué? is, Lord, we ask why. Y si viene la exhortación de Dios a nuestras And if God's vidas, exhortation comes y to our viene el lives, castigo a nuestras vidas, And punishment comes nos to our quitan el lives. trabajo, nos For falta el example, maybe we dinero, lose our jobs, nos falta we la lose money, comida, we're se lacking enferman food, los niños, the kids get sick, tenemos pleitos, we're fighting, tenemos acusaciones, There's accusations nos llevan a la against us. corte. they sue us. Lo primero que decimos, The first thing we say is, Señor, ¿por qué yo, Señor? Lord, why ¿Por me? qué, Señor? Why ¿Por qué me, yo? Lord? Why me? Ignoramos We ignore que no hemos hecho la voluntad that we de have Dios. not done God's will. ¿Qué es lo que necesitamos, What is hermanos, it that we need, brothers, para que nosotros podamos disfrutar? so we can la presencia de enjoy Dios? God's presence? Mire cómo Dios hablaba a su pueblo. Look at how God spoke to His people. Dios se compadecía tanto, hermanos, de un pueblo obstinado, God was very compassionate upon a very de un obstinate pueblo people, rebelde, hermanos, a people that was very rebellious, como es la iglesia en nuestros días. as is much of the church today. Para esta hora, For this hour, la iglesia debería de estar en fuego de at this Dios, time, the church should be on fire for God, hablando en lenguas, speaking in tongues, trayendo almas, Bringing souls, buscando de Dios, seeking the haciendo Lord, ayunos, fasting, oraciones, praying, todo lo necesario, everything necessary con el propósito with the purpose de poder resistir of being able to resist la prueba y la the tribulación test and the tribulation que viene that adelante. is coming ahead. Quítese la idea de que Dios viene de repente y se lo lleva. ¿Ok? Cuando usted tiene esa idea When you have the idea that God's going to come suddenly and take you away, y no vive la vida de Dios, then it's difficult to live a ¿qué proper va a life. pasar? What's going to happen? Yo no sé cuántos de ustedes han soñado que se quedan. A ver, levanten la mano los que han soñado que se quedan. How many of you have ever dreamt that you stay behind? Es Does it horrible, happen? hermanos. Es horrible. It's horrible. Todos estamos esperando que Dios nos lleve a través de nuestro capricho, We all hope that God will take us away despite our mischief, nuestra desobediencia. despite our disobedience. Queremos que Dios así nos acepte. We want for God to accept us in this Y way, no queremos pagar. but we don't want to pay. No queremos pagar el precio We don't want to pay the price de la santidad que Dios requiere en of the nuestras vidas sanctification that God requires in y our nos hacemos lives. de la vista obesa. And we try to act like we don't Nos see hacemos los things. desentendidos We act like we y don't muchas veces nos understand. decimos, yo no, And many times, no, not me. cuando Dios nos está hablando. When God is speaking to us clearly. Mire cómo actuamos con Dios. Look at how we act towards God. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Usted es Israel. Yo soy Israel. Amén. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
The prophet Hosea says, when Ezra was a youth, I loved him, and out of Egypt I called my son. The more they called him, the more they went away with him. They kept sacrificing to the Baals and burning incense to idols. Yet it is I who taught Ephraim to walk. I took them in my arms, but they did not know that I healed them. I pulled them along with cords of a man, with ropes of love. And I became to them as one who lifts a yoke from their jaws, and I bent down and fed them. Nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel So we are a part of the people of God, porque Dios amó al mundo. because God so loved the world. Porque si Dios no ama al mundo, hermanos, Because if God doesn't love the world, nunca hubiéramos llegado a ser parte we del never pueblo. would have become a part of his people. Nosotros amamos, bendecimos y glorificamos We love, bless, we glorify al Dios de Israel, the God of Israel, porque nos hizo parte de él. because he made us a part of himself. Por eso dispersó su pueblo en todo el That's why mundo. the people were dispersed. Y qué bueno, And that's good, porque hoy lo está recogiendo. because today he is gathering them to himself. Pero ¿cómo actuamos con Dios, hermanos? But how is it that we act towards the Lord? Miren, hermanos, cuando venimos al When Señor, we come to the Lord, empezamos a recibir las bendiciones de we Dios. begin to receive God's blessings. Y dice en la palabra de Dios en Deuteronomio, parece, I think it's in Deuteronomy, the Bible dice, says, cuando yo saqué a Jerusalén, dice, cuando yo saqué a mi pueblo that when I brought my people out y lo introduje en la tierra and prometida, introduced them to the promised land, dice, engordó he says, my people became y fat, después me tiró patadas. and then he kicked me. Imagínense, hermanos, Imagine, brothers, cuando Dios nos salvó y nos when perdonó, God saved us and forgave us, nos trajo la paz, el gozo a nuestro he hogar. brought peace and joy to our homes. Nosotros muchas veces nos olvidamos de And Él. many times we forget that. Y cuando nosotros ya nos hemos olvidado And de we Él, have forgotten God. en estos momentos, In hermanos, these moments, brothers, las iglesias debieran de estar the llenas, churches las should be iglesias, filled de gente temerosa de of people Dios. that are fearful of the Lord. Saben, muchas iglesias pueden estar abiertas, Many churches are open, pero ¿saben por qué no están abiertas? but you know why they're not? Porque tienen miedo a la enfermedad, But there's certain churches that are not open because they're afraid of porque tienen sickness, miedo que se van a contaminar, because they're afraid of being contaminated, porque no están viviendo una vida because they're correcta not living delante de that Dios. right life before God. ¿Miedo a quién, hermanos? What are they afraid of, brothers? Si Dios con nosotros, If God be with ¿quién us, contra then who can nosotros? be against us? Si Él es mi luz, si Él If es he mi is my light and salvación, my salvation, ¿de quién then temeremos? from what shall I fear? No podemos nosotros We cannot, brothers, actuar como los inconversos act like the y unbelievers sufrir como and ellos to suffer y like tener que ser and negativos to have to be negative, y tener que sufrir, hermanos, have to suffer depresión, depression, falta de a paz, lack of peace, solo porque no hemos just because obedecido al we Señor. have not obeyed the Lord. Decía Pablo, para mí el vivir es Paul said, Cristo, for me to live is Christ, el morir es to live ganancia. is to die is gain. Y lo que menos queremos, And what we least Es want morir. to do is to die. ¿quién de nosotros va a morir? Who amongst us is going to die? Hermanos, Brothers, yo no quiero la muerte del pecador. I don't desire the death of the sinner. Yo quiero que vivan. I want them to live. Yo quiero que I gocen. want to Yo quiero enjoy. que I want them testifiquen. to testify. Por eso yo los he amado, That's dice. why I have Yo loved los he That's cuidado. why I've cared Yo for los he llevado de la That's mano. why he says, Y "I've led them ustedes by ni the siquiera se han dado cuenta haven't que están en realized esa bendición that this blessing porque yo has se been las he upon dado. you because I gave it to you ¿Cómo? Con How? su rechazo, by the con rejection, su by their obstinación, being obstinate, con su soberbia, by their con su pridefulness, desprecio by their rejection a las cosas de Dios. towards God's things. Qué tristeza, It's hermanos. sad, brothers. El problema que hemos tenido The problem that we've had es que nos enseñaron que el Señor venía en cualquier momento is that we've been taught the Lord's coming whenever y nosotros nos íbamos. and that we're going to go. Pregunta, I ask, ¿nos iríamos en la condición en que vivimos? will you go in the condition that you're in today? El Señor nos iba a llevar con Él, Is the Lord going to take us con with him nuestra rebeldía, con nuestra in our infidelidad a rebellion, Él, our lack of faithfulness Nuestra- towards him, nuestra falta de temor, our lack of fear nuestra towards falta him, de amor, our lack of nuestra love, falta de our obediencia lack of a obedience su bendita palabra. to his blessed word. ¿Nos llevaría el Señor así? You think the Lord will take you in that way? Yo no creo, hermanos. I don't think so. Pero la tribulación But the tribulation trae fidelidad. brings faithfulness. Porque la gente que está sufriendo en Because estos the people that are momentos suffering in these moments, solo están dependiendo they're only dependent de Dios. upon God.
porque ya están en prueba. because they're in the test. No tienen comida, They have no food, no tienen casa, they don't have a home, no tienen amigos, They don't have friends. son perseguidos, they're persecuted, son they're abusados abused, y están por todas partes del mundo. and you find them in every part of the world. No solamente la frontera de los Estados Not just in the Unidos, U.S. border, las fronteras de España, las fronteras de Italia, todas esas the Spains fronteras. in Europe, and Asia. Hay miles de gentes There are millions of people que están sufriendo. that are suffering. Los cristianos que han empezado a sufrir The Christians that started to suffer están dependiendo solo de are Dios. dependent only upon the Lord. Pero ¿por qué tenemos que llegar But why do we have to a esa magnitud? get to that point? Cuando podemos caminar Where rectamente we can delante walk de Dios righteously before the Lord, y siempre el Señor va a estar con and the Lord nosotros. will always be with us. Fíjense, hermanos, Look, brothers, la clase de pueblo que hemos llegado a ser. at the type of people that we Estamos have hablando del become. pueblo de Israel, amén. We're talking about the people of Israel, ¿Y cuántos creen que nosotros somos el pueblo de Israel? and we are the people of God. Algunos dicen la teología del desplazo. Some talk about displacement. No, no, no. No, no. Nosotros somos la iglesia. We're the church. El pueblo son los judíos. Allá people, the ellos, Jews. que Dios los castigue. Right? May God punish them. Dios va a castigar al impío God is going to punish the wicked. para enseñarnos a nosotros rectitud. Teach us to be righteous. Pero dice el Señor, But the Lord says, yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Malachi says, I have loved thee, says the Lord. But you say, how have you loved us? Was Esau not Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob, but I have hated Esau. And I have made his mountains a desolation and given his inheritance to the jackals of the wilderness. Cuando hablamos del amor de Cristo, hermanos, When we talk about the love of Christ, brothers, estamos hablando de un amor de Padre. we're talking about the love of the Father. Estamos hablando de un amor que dio a su Hijo a morir por nosotros. About a love that gave his son for us. Y estamos hablando, hermanos, de un privilegio And we're talking about a privilege que muchos no tuvieron. that many people do not have. Por eso le dice el Señor, yo os he amado, dice el Señor. That's why he says, I have loved you. Y a veces decimos, ¿y en qué nos ha amado? And we ask how and what? Sufrimos, tenemos pruebas, We tenemos suffer, we have esto. tests, we have ¿Dónde está tribulations. Dios? Where's God? Todo eso es All of that por nuestra is desobediencia. because of our disobedience. Siempre recuerdo, I always remember, sírvele a Dios, serve God porque el amo because the master paga bien. pays well. Y nosotros debemos de tener And apercibido we should have this in our que lives, Dios nos está hablando, that hermano. God is speaking to us. Dios nos está visitando cada We have to understand the momento Lord is visiting us. y quiere que nosotros entendamos And he wants for us to understand que nos está visitando. that he is visiting us. Ahí en tu enfermedad During your tienes sickness, la visita de Dios. you have God's visitation. Ahí en la prueba During the test, tienes la visita de Dios. you have God's visitation. Ahí cuando has sufrido la When you discriminación, suffer discrimination, ahí cuando te han corrido del when trabajo, you've been ran off from your job, tienes la visita de you have Dios. God's visitation. Dios te está visitando God is visiting a you través de la prueba, through de the la test, tribulación, Through the tribulation, para que tú entiendas. so that we understand. Dice la palabra del Señor, The scripture tells us, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodarán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Oiga lo que dice el Señor. Viene días que vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodeen por vallado y te sitien por todas partes y te hagan estrecho, dice. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. For the days will come upon you when your enemies will put up a barricade against you and surround you and hem you in on every side. And they will level you to the ground and throw down your children within you. And they will not leave in you one stone upon another because you do not recognize the time of your visitation. A las personas no les gusta que les digas People don't like to be cuando told tienen pruebas en sus vidas. when they're going through something difficult in their lives, Hermano, hermana, brother, sister,
¿Estás caminando rectamente delante de Dios? I must ask, are you walking righteously with God? ¿Sabes por qué te está viniendo esto a tu Do you know vida? why this is coming to your life? Eso nadie lo quiere oír, No one hermanos. likes to hear that Porque creemos que estamos bien. because we believe that we're okay. Y cuando nosotros creemos que estamos And when we bien, believe we're okay, no nos aprovechan. we don't understand the situation. Tienes que entender We have to que understand la situación que estás that the pasando en situation tu that vida, we're going through in our lives, que estás en pruebas, en that tristezas, en maybe you're miserias, sad and tests, porque tu hijo, difficulty, tu hija misery, vive en las because your drogas, son or daughter is addicted porque to llevan drugs. vidas tremendas. Dios está visitando. God's visiting. Dios está visitándote cuando estás en la God's prueba, visiting you when you're in the tribulation, cuando estás the en la test, enfermedad, when you're sickness, cuando te falta el dinero, when you lack cuando te money, falta el trabajo. when you need work. Es la visita de Dios It is para a tu vida. visitation of the Lord upon our lives. Y porque no conociste la visita de Dios, And because you don't recognize the time of tus your enemigos visitation, te cercarán, dice, your enemies will surround you. y cercarán a tus hijos And they will y sufrirán las go after your consecuencias, children. You will suffer the consequences. porque hablé y no escucharon, Because I spoke, porque and you did not extendí mi hear. mano Because I extended my y no hand, la quisieron. and you don't want to take it. Por esta causa, It is for this reason las aguas se han that the detenido waters have stopped, y faltó el maíz en el granero. and you're lacking grain in the barn. Hermanos, Brothers, nuestro deseo como pastores our desire as pastors es enseñarles is to teach you la vida cristiana. the Christian life. Es enseñarles la palabra de Dios. That is the Word of God. Y aunque a veces es And incómoda, though sometimes it is uncomfortable. es incómoda para mí It también. is uncomfortable for me Porque as well. Dios está hablando a mi Because vida. God is speaking to my life. Porque si yo vivo una vida de Because if I live hipocresía, a life yo voy a that is sufrir las hypocritical, consecuencias then also for the como consequences todos. as everyone. Porque la palabra de Dios Because the Word of God es para todos. is for everyone. Dice el Señor, tú me has dejado, declara el Señor. Sigue retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme de ti. You have forsaken me, declares the Lord. You keep going backwards, so I will stretch out my hand against you and destroy you. I am tired of relenting. Hermanos, Dios Brothers, le recordó a Israel God reminded Israel que iban a ser destruidos. that they would be destroyed. Él los comparó con las naciones paganas que existían en el mundo. The pagan nations that exist in the world. El Señor les envió hambruna The Lord sent hunger de tal manera que se comieron a sus propios in hijos, such a way they hermanos. ate their own children. Pero ni aún así But not even that way entendieron. did they understand. Les pidió, hermanos, que alguien se levantara, un hombre que He hiciera wanted for justicia. someone to stand up and do righteousness. Y no encontró uno solo. And they didn't find one person. Les advirtió, He warned them. les dijo, He told them, váyanse a un lugar go seguro, to a short place. únanse al rey de Babilonia. Go to the king of Babylon. Él no los va a matar, He will not kill you. Él los va a He will cuidar. care for you. Y ellos no quisieron. And they didn't want to do so. Les rogó que se apartaran de la He idolatría, begged them to depart from idolatry. pero ellos siguieron But they continued sacrificando to sacrifice a sus hijos their children a los Baales. to the Baals. Los amenazó He threatened them que serían como Silo y como Efraín, that they would be like Ephraim, el pueblo de Israel the people of Israel, que desapareció. that disappeared. Y ellos no quisieron. And they did not want to do so. Les prometió, He promised them, voy a renovar mi pacto con I will ustedes. renew my pact with you. Me voy a olvidar de sus I will pecados. forget your sins. Y ellos no quisieron. And they didn't want to. Qué increíble, hermanos. It's incredible, brothers. Cuando Dios nos advierte, When God warns cuando us, Dios nos llama, when God calls us, cuando Dios nos envía hambre, when God sends hunger, cuando Dios, hermanos, nos habla when God speaks to us, para que siquiera uno en la familia busque de Dios. so that one person in the family at least would seek the Lord. Pero con tristeza vemos que muchas But we're familias sad to see that many families han desaparecido. have disappeared. Y ahora And now, brothers, viven enfermos, they live sick, en pobreza, poverty, en hambre, in hunger, sin trabajo, without work, y no se acuerdan and they don't remember que le están fallando a Dios. that they're falling short with ¿No es God. triste, hermanos? Isn't that sad, brothers? Aún así Él hace un llamado, And that way He still calls them, un llamado muy amoroso. a very loving call. Por eso pues, dice el Señor, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento,
rasgar vuestros corazones y no vuestro vestido. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, and with fasting, weeping, and mourning. And tear your heart and not merely your garments. Now return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in mercy, and relenting of catastrophe. Ya voy a terminar con esto. I'm going to finish this, brothers. Pero quiero que entendamos, hermanos, But I want us to understand this, que brothers, mientras nosotros como pueblo that as long as we as a people, o como iglesia de Dios or as a church, entendamos algo, we need to understand something, que Dios en su infinita misericordia that the Lord in His infinite nos habla mercy hoy is speaking to us today y nos habla a través And he de speaks la to us. naturaleza. through nature. Miren, California se está quemando. California's been burning for Pero months. ¿quién es California, But hermanos? who's California, ¿Qué brothers? perversidad hay ahí? ¿Qué maldad What hay en ese lugar? Perverseness is there, New York, wickedness. igual. New York, same El thing. mundo entero, hermanos, The está en entire world, caos. brothers, is ¿Por in qué, chaos. hermanos? Why? Porque no nos queremos volver a Because we don't Dios. want to return to the Lord. Está temblando cada momento. It is shaking every Los moment. terremotos es el espanto de todos. Everyone's afraid of earthquakes. Tiembla por todos lados. It shakes everywhere. Mi hermana estuve en Acapulco hace unos días y me My sister contó stuck su in Focus some days experiencia. ago and shared the experience with me. Qué experiencia tan terrible, What a hermano. terrible experience. Le dije, Dios te está hablando. I told her God is speaking to you. Dios me está hablando. God is speaking to me. Dios está hablando, hermanos, a través de God is todos los speaking elementos de la Through naturaleza the elements of nature para que nosotros so entendamos. that we understand Dios está llegando a tu that casa God is coming to y your tú lo home. estás viendo And you're seeing a it for través de la yourself. pobreza, de la Maybe enfermedad, through need, through de la sickness, falta de paz, the poverty, de todo the lo que ha lack of acontecido peace, a tu of familia. everything that's happened Se in your están lives. perdiendo, se están alejando de Dios If you're becoming distant from the Lord porque no escucharon la voz de Dios. because you didn't hear God's voice. Entonces, cuando tiemblan, nos espantamos. So when it trembles, we become afraid. Déjeme decirle, hermanos, una cosa. I want to tell you something, brothers. La próxima vez que tiemble, The next time it shakes, que sea porque vamos a hablar en lenguas. let it be because we're going to speak La in tongues. próxima vez que tiemble, next time sea it porque trembles, vamos a traer las almas al it's because Señor. we're gonna have Porque dice la our palabra del consecration to the Señor Lord. que después que ellos oraron en el lugar donde estaban sentados, ellos tembló, hermanos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with ¿Cuántos quieren que boldness. tiemble, hermanos? How many want it to shake, ¿Cuántos brothers? quieren que tiemble? ¿Cuántos How many quieren want que for Dios it derrame to de shake, su that espíritu God sobre su pour His vida? Spirit upon ¿Cuántos our quieren lives? salir de ese letargo How many want to espiritual come en out que of hemos spiritual vivido lethargy durante in tanto which we have tiempo? lived No hay for so tiempo much que time? perder, There's hermanos. no time to Déjenme waste, decirle, brothers. ya We estamos have to- pasando por esa prueba, going ya through the estamos test. pasando por la We're tribulación. going to tribulation. Ya estamos ahí. We're already there. Gracias a Dios que no nos ha llegado. We think God hasn't touched us. Escuchemos la voz de Dios Let us hear the voice of God para que no nos llegue. so it doesn't affect us. Y aunque pase And though it may pass, el ángel de la muerte or matando the angel of gente, death will go by and kill people. en nuestra casa no entrará, In our home, it will not come porque in la sangre de Cristo because the blood of Christ está en nuestras puertas, is upon our doors, está en nuestros is corazones. upon our hearts. Que la próxima vez que tiemble, The next time it hermanos, shakes, brothers, no sea porque tenemos miedo. not let it be because we're afraid. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas fueron presos. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, hermano. Esto que pase, que las cadenas caigan, que tiemble, the hermano, chains fall. y que las almas se salven. And that the souls be saved. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. When the jailer awoke and saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. No tenía a Dios, He didn't have God, brothers. no tenía a Cristo en su He didn't have corazón. Christ in his heart. Era el encargado de la He was in cárcel. charge of the Los jail. presos huyeron. The prisoners Era su fled. culpa. It was his Tenía fault. que morir. They had to die. Se quiso suicidar. He wanted to kill himself. Mas Pablo clamando con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. But Paul called out a loud voice, saying, "Do not harm yourself, we're all here."
And Que after he dropped tiemble, it, he said, Honolulu. "Sirs, what must I do to be saved?" The jailer converted. They said, "Believe the Lord Jesus, and he will be saved in your household." Que tiemble Honolulu, hermanos, que tiemble la tierra, que tiemble lo que earth sea, shake, que let las the almas seas se of the salven, shake, que vean let que the Dios waters les be está opened to see hablando, that que God vengan a su gran is still alabanza, que se speaking. llene este To come to lugar, the church, for hermanos, the church to be filled, porque because Dios God nos está hablando is speaking to us, y necesitamos escuchar su voz and we need to hear His voice para ser librados to be delivered de lo que ya está por from venir, what is hermanos. to come, brothers. Vendrá y no tardará, dice la palabra del It Señor. will come and will not delay, is what the Word of God Es tiempo, says. mis hermanos, It is time, brothers, que tomemos en serio that we take seriously nuestra our responsabilidad responsibility de ser pueblo de Dios. of being a people of God. No podemos ignorar la voz. We cannot ignore the voice No of God, puedes ignorar que es Dios or that it is God el que te ha bendecido. who has blessed you, No puedes ignorar que es Dios el que te ha sanado. or that it is God who has healed you. No puedes ignorar que Dios You te, cannot ignore te, te lleva de su mano y te está God is enseñando a leading you by the caminar. hands and is teaching you how to walk. No puedes ignorar eso. They cannot be ignored, Porque si lo ignoras, because if we ignore it, pasarás el juicio de Dios. we will go through God's judgment. Déjenme decirles, mis queridos I want hermanos, to tell you, brothers, me duele decirlo, it pains my heart to say it, pero muchas almas but many souls se han perdido have become lost por rebeldía, because of rebellion, por soberbia, because of haughtiness, por orgullo, because of pride, porque creen que ellos la pueden hacer because they solos. think they can do it on their own. Dice la Biblia, sin mí The Word of God says, without me, nada podréis hacer. you can do nothing. Por eso That is Dios why nos está hablando. God is speaking to Piensa us. en esta mañana, Think this morning. piensa, Think. Dios te está visitando God is visiting you en tus carencias, en tus temores, in your en fears, tus your dudas, shortcomings, en tu your depresión, doubts, tu depression, falta de paz. your lack of peace. Dios te está God visitando. is visiting you. ¿No le das gracias a Dios? Don't you thank God for that, ¿No le das brothers? gracias a Dios? Don't you thank the Lord? Claro que sí. Of course we do. Que me castigue el justo That the righteous será punish un me favor. will be a favor. Si su vara me hiere, If His rod would strike será me, como bálsamo it would be like para a mi healing vida, oil upon my life, porque no me destruirá. because I will not be destroyed. Porque de tal manera amó Dios al For mundo God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. that He gives them begotten Son, so that we shall not perish, but have eternal life. ¿Saben cuál es lo más triste de un ser humano? You know what the saddest thing about this is? No tener a Cristo. To not have Christ. Qué vida tan miserable. What a miserable life. Ese vacío que hay dentro de su That ser. emptiness within us, Esa falta de paz. that lack of peace, Esa búsqueda por algo que le That- satisfaga. desiring to do something that satisfies you, No lo encuentra and you don't find it porque no tiene a Cristo. because you don't have Christ. Porque no ha creído en el unigénito Because you Hijo have de not Dios. believed in the only begotten Son of God. Porque Jesús vino al mundo Because Christ came to the y world. los hombres amaron más And las the tinieblas men que la loved luz. darkness more than the light, Porque sus obras eran because the malas. works were evil. Entendamos, sí, Let mi us hermano. understand, brothers, Y mira and look la situación en el mundo. at the situation in the world, Mira el miedo y el temor que hay look en at the ellos. fear that is present, Pero mira la altivez y la soberbia. but look at the haughtiness and the pride. Qué increíble, It's hermano. truly incredible. Parece como que no está pasando nada en It el appears mundo. of nothing were happening in the world. Los cines llenos, los teatros llenos, las Theaters cantinas filled, llenas, stadiums filled, bars filled, porque vino el Señor because the Lord came y les habló and spoke to them, y no entendieron. and they didn't understand. Entonces Then trajo el juicio sobre He ellos. brought judgment upon their lives. Espero que esta mañana I podamos hope that this entender morning you can understand que Dios nos está visitando that God is visiting y us, que Dios nos va a guardar y a and that proteger God is going to keep us si nosotros oímos su voz. if we hear His voice. Dios The Lord está hablando is speaking hoy today a nuestras vidas. to our lives. No nos hagamos sordos. Let us not act Procuremos deaf. vivir vidas correctas delante Let de us live Dios. correct lives before God. Porque si no lo hacemos, Because hermanos, if we don't do it, brothers, todos los espíritus que nos siguieron durante all the todas spirits that nuestras follow us vidas, throughout our days, dice la Biblia que cuando el Bible tells espíritu us se va, that when the Spirit leaves, regresa
It'll come cuando back. tú estás descuidado. And it'll come when you're Y trae careless. más demonios And bring 7 more y that even después la worse. situación va a ser más The difícil. situation is worse. Y than muchas it was veces at the las beginning. personas And many times people no podrán actuar not be able to ni act arrepentirse or repent porque hasta se sienten mal because they feel bad el pasar semejante and situación. having to go through some situation. Oigamos la voz de Dios. Let us hear God's Pónganse voice. de pie, mis queridos Church, I hermanos. ask you please stand. El Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, quiero advertir en el nombre del Señor Jesús que todo lo que estamos pasando es principio de dolores. Vendrán cosas más horribles y más tremendas de las cuales nosotros debemos estar apercibidos. Y nosotros que conocemos la voz de Dios podemos ser librados de todas esas cosas que van a venir. Y aunque pasemos por esas pruebas, aunque pasemos por esa necesidad, aunque pasemos por esas enfermedades, aunque pasemos por toda la ruina que parezca, el Señor nos ha prometido que Él nos va a guardar y Él nos va a defender. Así es que es importante que nosotros reconozcamos que Dios ha sido bueno, que Dios nos está hablando y que cuando venga a nuestra vida no nos empecemos a quejar. Oh, Dios mío, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Porque casi siempre es lo que hacemos. Le preguntamos al Señor, ¿por qué la traes contra mí? Y no reconocemos que nosotros hemos hecho mal, que no hemos oído su voz, que somos desobedientes, que somos rebeldes, que somos soberbios, altivos, que somos orgullosos. Eso no lo reconocemos. Y le preguntamos al Señor que por qué. Nos hacemos muchas veces ignorantes de nuestra situación y eso arruina mucho nuestra vida. Arruina nuestras vidas. Porque cuando viene el dolor, viene la necesidad, no sabemos cómo acercarnos a Dios, porque sabemos a cierta que nosotros hemos hecho mal y que si nos viene el mal es porque hemos ofendido a Dios y no sabemos cómo arrepentirnos ni volvernos a Él, porque es más, hasta ya ni hemos dejado de orar ni sabemos ni orar. Y eso es cuando Dios nos advierte que eso no tiene que pasar en nuestras vidas. Yo creo, mis queridos amigos y hermanos, que si nosotros nos ponemos las pilas, como dicen los mexicanos, nos ponemos las pilas y somos sinceros con nosotros mismos, arreglamos nuestras cuentas con Dios, lo que pasa en nuestras vidas, aunque sea de tribulación, de prueba, Dios nos va a librar y Dios va a ser misericordioso. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el que en él cree no es condenado, pero el que no cree sí va a ser condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios, y la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo creo que nosotros, como hijos entendidos de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, los dejo con el mensaje para que ustedes puedan escuchar y vean la situación que los rodea, y si algo no anda bien en sus hogares, puede que puedan reconocer: Dios me está hablando. Y cuando tú haces eso y te vuelves a Dios, Dios tendrá misericordia de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios.